Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Bienvenido al programa de hoy, que va a ser un programa especial, diferente. No es la primera vez que visita Restañando el Alma y espero que sean muchas más, a no ser que... Bueno, hoy podemos discutir, ¿eh? Hoy, cuidado, que hoy el episodio va a ser de AUPA, porque pensando un poco de qué podíamos hablar y imaginando, pues para invitarle a Restañando el Alma, qué puntos podíamos tocar, hemos elegido algo que es sencillo, fácil: la actualidad. Así, sin anestesia y tal y como está, que ya hay que tener tragaderas para hablar de esto. Bienvenido, Josete, del Rincón de Josete. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iñaki, y a toda tu excelente audiencia aquí? Pues sí, no vamos a ponernos sin anestesia ni nada a hablar de un tema que está muy candente y que vamos a ver si nos saltan chispas o si estamos más de acuerdo de lo que pensamos. No sé, ya veremos cómo se plantea una actualidad que está muy al rojo vivo, y no estoy hablando del programa de televisión, no, estoy hablando de la realidad, de cómo está. Pero yo, mira, ya para empezar, así, sin previos, sin preámbulos, aquí, esto no es como el sexo, donde tiene que haber preámbulos, no, aquí no. Yo ya hice una pregunta, esta mañana lo estaba pensando, evidentemente, esto lo estamos hablando hace días, que vamos a hacer una colaboración bimensual, ya lo anuncio. Una vez será aquí, otra vez será en el Rincón de Josete Podcast. Y yo pensaba, ¿la actualidad está más convulsa que nunca? ¿O siempre ha estado igual de convulsa? Lo que pasa es que, claro, hoy en día tenemos tantas fuentes de información o de desinformación, según cómo se mire, que pensamos que la realidad está más convulsa. Pero hombre, yo cuando era pequeño, que siempre he sido una persona, he sido un niño raro, ¿no? A mí siempre me ha interesado la actualidad, no solo estar jugando ahí con los niños, ¡ay, qué bonita la vida! No. A mí siempre me ha gustado, siempre he visto informativos, hasta de pequeño. Yo recuerdo momentos muy convulsos, con la Guerra Fría de Estados Unidos, Unión Soviética. Sí. O sea, ¿tú crees que está más convulsa la actualidad hoy en día que hace 20 años o 30 años, cuando tú y yo éramos pequeños? Yo, sinceramente, creo que sí. Y fíjate que yo vengo de haber vivido el 23F, que también tuvo lo suyo aquello. Yo también de las guerras del Golfo, las dos. Pues los dos hemos vivido muchas cosas, pero creo... La caída del muro de Berlín del 86. Efectivamente, pero todo eso iba hacia adelante. Es decir, podía ser convulso, pero realmente todo fluía hacia adelante, hacia algo desconocido. De un tiempo a esta parte, yo lo que veo es que ahora estamos yendo hacia atrás. Y si no vamos hacia atrás, estamos repitiendo cosas que han sucedido hace tiempo. Hay una vuelta a las ideas más extremistas, a encender parte de la sociedad para que sirva de presión para que los que mandan se marchen. Me recuerda mucho al ambiente de preguerras mundiales. Hay un extremismo, hay las ideas que van teniendo éxito son las que están
en los extremos, en los polos. Y cuanto más al polo te pongas, cuanto más extremista seas, no sé si te apoya más gente, pero los que te apoyan con más fuerza. Hacen más ruido. Sí. Sí, y además lo que pasa hoy en día, quizás, Iñaki, en aquel momento solo habían dos grandes. Hablamos del contexto de la comunidad internacional, ¿vale? Sí. No hablamos de España en estos Sí, momentos. vamos a empezar primero por fuera. En el contexto internacional hay más actores que los que habían antes. Antes eran básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, el bloque de la Alianza Atlántica y el bloque del Pacto de Varsovia. Eso es. Y encabezados por Washington y Moscú. Ahora ya no solo está Moscú, que está por ahí, está ahí Rusia, Putin, no, sino que está Estados Unidos, como siempre, está el bloque occidental, la Unión Europea. Bueno, eso de la Unión Europea habrá que dejarlo aparte. Bueno, digamos que ahí estamos. Ahí estamos, ¿vale? Y está el gigante asiático, China. Claro. Con todos sus aliados, que además ahora Rusia se le ha unido, la India, en esa reciente cumbre que hubo hace poco en Pekín. No hace mucho hubo una cumbre donde lo que se ha querido de alguna forma interpretar es instaurar un nuevo bloque diciéndole a Occidente, incluido a Estados Unidos, que ojito, que aquí estamos y que no vamos a dejar que, como siempre, gobernéis el mundo. Hay más actores, más diversos, más contrapuestos y que nos conducen a un mundo más al que retrocede, como tú dices, no avanza. Estamos repitiendo cosas, que lo estamos viendo todos en directo, que ocurrieron hace 70 años, que jamás pensamos que iban a volver a suceder y que por desgracia están sucediendo con la misma gravedad e incluso mayor que en aquel momento. Porque en aquella época no se veía, eso no quiere decir que sea menos grave, no. Lo que pasa es que encima lo estamos viendo en vivo, en directo. Me estoy refiriendo, como tú bien sabes, al genocidio que está cometiendo el gobierno de Netanyahu sobre el pueblo palestino, el Estado de Israel. Aquí quiero que dejar muy claro, no somos antisionistas, no. Aquí hay que decir muy claramente que en Israel, pese al riesgo de represalias, hay gente que se opone a las políticas absolutamente genocidas del gobierno conservador con apoyos de extremistas judíos. Ahondando un poco en lo de antes, yo creo que la irrupción de China lo cambia todo a nivel internacional. O sea, hemos pasado de ser dos bandos además muy declarados, a que con el tiempo uno de los bandos, es decir, el Pacto de Varsovia y Rusia, se diluyó. Ya parecía que no eran peligrosos, ya no aguantaron la carrera y de repente todo quedó en manos de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que de repente hay un país que se llama China, al que todos hemos utilizado, porque los hemos utilizado primero como mercado, porque nos ha venido muy bien que millones y millones de personas puedan consumir material o producciones que hacíamos nosotros. Pero además de todo eso, los hemos utilizado también como mano de obra muy barata. Que por cierto, esto es una cosa que a Estados Unidos le pasa muchas veces. Todo lo que promueve se vuelve en su contra. Cada cosa que Estados Unidos promueve se vuelve en su contra. Porque eso que está haciendo ahora Donald Trump, que es la llamada del corneta del 7º de caballería, diciendo todos para acá, todos a construir aquí en mi país, eso durante muchos años Estados Unidos ha sido el motor, la pionera, el colaborador, el que alimentaba el hecho de que cualquier empresa fuese a la India, a China, a Taiwán, para digamos, construir sus dispositivos, sus materiales, todas las historias, coches, todo. Y luego traerlos, porque claro, eso es una mano de obra barata. Entonces es menos gasto, más ingreso, un 10 para las empresas. Problema, que ahora, como tú lo has hecho y yo también quiero hacerlo porque yo también quiero ganar, todos fabricamos fuera.
Y resulta que esos de fuera, que son muy listos, hablamos de los chinos y de otros más, ¿qué han hecho? Han aprendido de lo que hemos hecho nosotros, es decir, nos han dado la facilidad de utilizar una mano de obra muy barata, pero iba con una segunda intención, y es que si yo cojo a un ingeniero chino y le enseño cómo se fabrica un procesador de un móvil, por ejemplo, ese ingeniero, con la idea que ellos tienen de país, que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros, deja a esa empresa americana, europea, la que quieras, y se pone a hacer el mismo chip en una empresa china. China, exacto. Y al principio, eso que nos reíamos de los chinos porque copiaban todo, pero claro, te comprabas un destornillador, apretabas 2 tornillos y se rompía el destornillador. Y nos reíamos, decíamos, joder, sí, nos ha costado €1, pero mira, 2 tornillos y nos hemos quedado sin destornillador. Sí. Ahora resulta que te hacen, por el mismo precio, un destornillador irrompible. Sí. Que dices, ostras, nos han adelantado, pero por la derecha, y nos han quitado las pegatinas. Claro, eso cambia el mundo. Ya no hay 2 sectores. Ahora yo creo que está más, porque eso de la izquierda y la derecha cada vez se está diluyendo más también, a nivel económico. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora estamos entre países ricos, países emergentes y países pobres. Y hay una amalgama, una sopa, que a ver quién se entera. Claro, es que cuando decimos países emergentes, hablamos de China, hablamos de India, hablamos de Brasil, hablamos de muchos países, pero claro, no todos están en el mismo bando. Porque, bueno, o sí, depende, porque por ejemplo en Brasil, que ha ocurrido lo de la condena a Bolsonaro, que Estados Unidos le ha aumentado los aranceles al 50% solo por el hecho de enjuiciar a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado cuando ganó las elecciones Lula da Silva. Claro. Pues Brasil también está ahí. China, aranceles muy altos. A la India también le impuso aranceles altos. Pero por ejemplo a Suiza, que es un país neutro, también le aplicó aranceles muy elevados, no recuerdo si era el 39%, que incluso la presidenta suiza viajó a Washington, a la Casa Blanca, a intentar negociar aranceles más, digamos, benevolentes con Suiza. O sea, es lo que tú dices, es un patio que hoy en día entender la geopolítica siempre ha sido complicado, pero entenderla hoy aún es más complejo y más complicado. Pero sigue siendo fascinante, apasionante, pero al mismo tiempo lo que tú dices, estamos en un ambiente que yo no voy a ser quien llame, no voy a ser un agorero, yo quiero ser optimista, aunque cuesta, pero prebélico. Prebélico, pero no entendamos las guerras como hace 70 años, no. Ahora las guerras son distintas. Sí. Evidentemente puede haber una guerra militar, no lo niego, pero yo creo que la guerra va más hacia otro lado. Sí, apagones tecnológicos, no sé, no se me ocurren muchos ejemplos, pero el apagón que hubo en España, el económico, José, el económico es el lo económico, más duro. exacto, sí, tiene razón. El económico, hoy ya nos están diciendo que España crece más por encima de la media europea. Ya veremos si en un año o 2 estamos en esa situación. Nos dicen también que España se ha aliado con China. Sería lo inteligente. Que es un potipote, un potaje. Sería lo inteligente, ¿Qué? Sería lo inteligente. Sí, claro, cuando a ti Estados Unidos te impone unos aranceles inasumibles a ti y a la Unión Europea, hay que diversificar el mercado. Lo que pasa es que tenemos montado, es que Europa, partamos de la base de que ya los políticos que están en Europa ya dan para lo que dan. Si a eso le añades que ya estamos dentro de un sistema en el que estar dominados por Estados Unidos es lo normal, es lo que llevamos haciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos aquí. asumido. Sí. Entonces, es muy complicado
ahora pegar un volantazo, dar un derrape y poner dirección China. Es complicado. Eso va a llegar o caeremos. Y ya estoy hablando a nivel de Europa. Lo que pasa, Iñaki, que también aquí yo veo muchos intereses políticos, o sea, claro. Mira, Europa. No hay un sentimiento de pertenencia europea, porque cada estado va a su aire. Alemania va por su lado, Francia va por el suyo, los Países Bajos por el suyo, España y Portugal, bueno, la península ibérica, que puede ser otra cosa más de unión, no existe. O sea, cada uno, uy, me sale una catalanada, cada uno va por su lado. No hay un yo no me siento europeo, pero ¿qué te sientes primero? O catalán, o español, o vasco, o francés, o alemán. Y el sentimiento de pertenencia europea no se ha creado en ningún momento. Si no hay un sentimiento de pertenencia europea, ¿cómo vamos a ir todos a una? No, todos a una no vamos a ir. Pero yo creo que el mayor problema tampoco es el sentimiento. Yo entiendo lo que quieres decir, y en eso estamos... en eso tenemos una desventaja clarísima, porque aquí, como cada uno es de su madre y de su padre, y encima, dentro de nuestra madre y nuestra padre, tenemos otros más, porque el que no se siente vasco, se siente catalán, y separamos de todo, pues es muy complicado aunar tantos países con tantas historias y tantas culturas. Pues va a ser complicado, sí, va a ser complicado, pero yo creo que es más complicado el deshacernos del control norteamericano, porque yo creo que hasta nuestros políticos están con las manos atadas. O sea, no pueden hacer lo que quieren. Es que cualquiera que tenga dos dedos de frente, y con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, cualquiera se coge un chaleco, se tira al mar y se va nadando a China, por muy malos que sean, por muy dictatoriales que parezca su sistema. Es que, señores míos, tenemos en la Casa Blanca a un señor digo porque es en donde es el tonto útil. El problema de la Casa Blanca está detrás de ese señor. Pero tenemos un señor que lo mismo le da 8 que 80. Es que le da igual, es que no es un político. Y yo creo que, fíjate que siempre estamos criticando la política. Una de las peores cosas que tenemos a día de hoy es que no hay políticos. Hay botarates, hay payasos. Además, tú siempre has dicho, te lo he escuchado mucho en tu podcast, en conversaciones como hemos tenido tú y yo, por WhatsApp, en los grupos, que no mandan los políticos. Y es verdad, tras los políticos hay poderes que nadie va a conocer jamás, ocultos, que se nos escapan a nuestro control. ¿Qué pasa? Lo que hacemos es lanzamos nuestra mirada a la de los medios, teniéndonos a nosotros como medio, de alguna forma, a los políticos, a la clase política, pero en el fondo no nos damos cuenta que quien manda es otro, es el capital. Mi padre, como persona mayor con 87 años, algo sabe de la vida, siempre me ha dicho: hijo, quien manda no es el gobierno, es el capital, es el banco, es la banca. Totalmente. Y eso es verdad. Totalmente. Y es más, te voy a decir más. Y los que verdaderamente son el capital, no los conocemos. Exacto. No es el señor de Zara, no es el señor del BBVA, no es la señora del Banco Santander. Los que de verdad manejan los hilos. Y con esto yo por lo menos no quiero decir nada de los Illuminati, los no sé qué. Esas chorradas no. Yo estoy hablando de eso. Exactamente, estamos hablando de la gente que de verdad tiene el uso de poder dominar el mundo. De que cuando ellos deciden, oye, ya es hora de que aquí pase esto, va y ocurre. Esos son los que de verdad... No son ni tan siquiera, que lo dejemos claro, ni el Banco Central Europeo. No. La Reserva Federal de los Estados Unidos. No nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Mira, toda esa gente son los tontos útiles. Esos son los que dan la cara. Cuando tú ves a un señor saliendo en la revista Hola o Semana diciendo el millonario de no sé dónde está disfrutando de sus vacaciones en no sé qué sitio, ni caso.
Sí, que tiene mucho dinero, lo que tú quieras, pero ese tío no es el que domina, no es el que manda. Los que mandan no aparecen nunca, jamás. Jamás. Nunca. Están en la sombra. Totalmente, totalmente. Eso, es que es otro todos rollo. Los hilos, todos los políticos, los económicos, los políticos, Claro. los financieros, los mediáticos. Claro. Por eso cuando empiezan a decir, es que Pedro Sánchez, mira lo que está haciendo. Pedro, yo saltando así de temas, Sí. tendría muchas cosas buenas que decir de Pedro Sánchez. Y mira que no es un señor que sea santo de mi devoción, pero creo que la trayectoria que está llevando yo no me la esperaba para nada. Pero para nada me esperaba yo que Pedro Sánchez fuera a hacer lo que está haciendo. Que a ese señor le digan, mira, si me caigo yo al suelo, es culpa de Pedro Sánchez. Si tú pierdes las gafas, es culpa de Pedro Sánchez. Todo de Pedro Sánchez. Si el micro no te va, es que es culpa de Pedro Sánchez. Que Oye, se va la claro, luz. Sí, que se va la luz. Culpa de Pedro Sánchez y su gobierno. No, es que si este podcast se cae... No, por supuesto. Culpa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Es que digo, pero por Dios. Mira, vamos a empezar por orden y voy a ir con Donald Trump, que sé que tú y yo en esto pensamos igual pero diferente. Para mí, el hecho de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca es el mayor síntoma de que tenemos que coger las maletas y largarnos a China. Pero ya, o sea, hay que hacer el giro ya. Porque cuando alguien de esa... a ver si encuentro la palabra. Cuando alguien de esa clase llega a ser presidente del gobierno, es que ese país ya está muy mal. Date cuenta que hay gente que le ha votado a él y han terminado fuera, los han echado. Sí, que respeta a los inmigrantes. A los inmigrantes, claro, a la gente que pues con su no cabrero... ¿Tú por qué piensas que vamos a discrepar? Que yo soy un anti-Trump, No, totalmente. vamos a discrepar porque tú tienes... tú le echas a Trump muchas culpas, que yo estoy de acuerdo, pero es que esas mismas culpas, esas mismas cosas... Israel, por ejemplo. Cierto es que Trump dijo que iba a terminar la guerra ruso-ucraniana. Y yo ahí sí creía que lo iba a conseguir, porque yo creía que Putin y él ya tenían un medio acuerdo hecho. Lo que yo estaba convencidísimo es que Israel, porque yo no lo puedo llamar guerra, eso no es una guerra, que el genocidio iba a ir a peor. Con Trump a mucho peor. O sea, No, si yo nunca dudé que iba a ir a peor. Lo que pasa que yo, a lo que le acuso, es que él se comprometió. Bueno, claro, nunca podemos creer en los compromisos de los políticos. Vale, aprendamos por ahí, empezamos por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero él dijo que él iba a acabar con ambos conflictos, con el israelita-palestina, que no es ningún conflicto, ya lo estamos viendo. No, el de Israel lo va a terminar, eso no tiene problema. Sí, pero ¿de qué manera? Construyendo un resort donde se van a repartir los beneficios Israel y Estados Unidos, dicho por un alto miembro del gobierno israelita. Como todas las guerras, O sea, al final siempre es lo mismo. La guerra siempre se convierte en dinero. Sí, la guerra es dinero. Eso está clarísimo. Eso. Pero bueno, la diferencia es que esto no es una guerra. No, esto no es una guerra. Iba a acabar con el conflicto o la guerra, eso sí, es una guerra porque Ucrania está defendiendo Rusia-Ucrania. Y no ha acabado. Es una veleta. O sea, Trump es una veleta. Hoy te dice que el cielo es azul y mañana te dice que el cielo es de color negro. Lo que sí que es verdad, que él dijo que iba a deportar a miles de inmigrantes y lo ha hecho. Sí, claro. Sí, pero es que parte de esos inmigrantes son los que le han votado a él. Que es que dices, pero por Dios, ¿pero en cabeza de quién? O sea, ¿en cabeza de quién? Pues ahí está la historia, ese cabreo, esa desesperanza que tiene esa gente, porque te hace falta sentir eso para votar a Trump. O sea, para que un hispano, para que, no sé, un hindú o lo que sea, voten a Donald Trump, tienes que sentir una especie como de que, joder, están los demócratas y no me hacen caso, o no me entienden, o están para lo mismo, están para robar, o están para hacer cosas que a mí no me vienen bien. No, aparte de eso,
yo que conozco un poco Estados Unidos, porque Sí. estaba allí, tengo familia allá, te puedo decir que están desconectados de la información, no están tan informados como nosotros, o no están tan encima. Sí que es verdad que tú y yo somos unos locos de la actualidad y la tecnología, y somos unos frikis, es verdad, es cierto, pero tú sabes que aquí a la gente le gusta ver mucho los informativos o los desinformativos, son como se vea, Sí. ¿vale? Allá no, allá han prou feinas con trabajo pueden descansar, porque allí trabajan muchísimas horas, madrugan mucho y no están por la labor, ¿no? Y aparte, yo creo que no se creyeron que iba a ser capaz de hacer, como en la primera etapa que él gobernó, que él fue presidente de los Estados Unidos del 2016 al 2020, no hizo todo lo que está haciendo ahora, pero claro, con una salvedad. En aquel entonces no tenía mayoría en el Congreso, la mayoría era demócrata, y en las segundas elecciones, porque tú sabes que ahora dentro de un par de años la esperanza que hay es que los demócratas puedan recuperar la mayoría en el Congreso de la Unión y ya no tenga las manos tan libres Donald Trump. En aquel momento no tenía esa mayoría, entonces no podía hacer todo lo que él quería hacer. Ahora sí. Entonces, no se lo cogieron y mira, se han llevado la desagradable sorpresa de que mucha gente que le votó, inmigrantes latinos mayoritariamente, han sido deportados. Claro. No ¿Cuánta ellos, gente? porque ellos cuando votas tú es porque eres ciudadano legal, sino familiares suyos. Claro. ¿Cuánta gente votó a Hitler que luego se encontró con lo que se encontró? Muchísimo. Lo mismo. En Alemania. Lo mismo. Es que estamos repitiendo otra vez lo ya vivido, con nuevas circunstancias, con nuevos escenarios, pero es la misma historia. Y lo triste de todo esto es que en cuestión de 50, 60, 70 años se nos olvida. Ya se acaba. Aire. El ser humano tiene una memoria muy corta, porque esto lo hemos visto. Nosotros, tú y yo no, pero nuestros padres, nuestros abuelos han visto esto. Es como para que repitamos otra vez. Y además en los libros de texto de historia está explicado muy bien. Y lo peor, lo más triste para mí todavía es que las víctimas de aquello son hoy los verdugos. Hombre, es que, Josete, el señor que está disparando con un helicóptero misiles a un edificio, su abuelo murió en una cámara de gas. Exacto. O su padre. O su padre. Es que murió O en su una tío. cámara de gas. Sí. Así es. Quiero decir, es que... Eso es lo más duro. Lo Claro. más sangrante. Yo Para mí. siempre, por eso me parece a mí mucho peor esto que está ocurriendo en Gaza que lo del nazismo. Porque estas personas que están arrasando a otras, sus familias han pasado por saber, por conocer, por experimentar lo que es que te metan en una cámara de gas, que te metan 4 tiros, que tu vida no valga nada, que seas como un animal. Que te señalen con una cruz. Con una cruz, es que lo han vivido todo. Y de repente que tú seas capaz de repetir aquello que durante toda la vida has estado diciendo eso es malo, eso no. Eso yo no lo puedo entender. Entiendo que Donald Trump es un loco, que además que ha venido a hacer negocio. Porque Donald Trump no ha venido a dirigir Estados Unidos, ha venido a sacar dinero, haciendo trampas, pidiendo dinero a todos los socios, convirtiendo a Europa en su nuevo mercado, porque también habría mucho que hablar de la guerra ruso-ucraniana y por qué hoy estamos en estado de guerra. Porque Estados Unidos tiene mucho que decir ahí. Todo eso lo ha hecho Donald Trump, que es un loco, y con él, porque claro, Donald Trump ha hecho algo también que me suena mucho, me recuerda mucho a Corea del Norte. Cuando alguien ha dicho algo que no encaja con lo que su jefe Trump ha dicho, acaba en la calle. Con lo cual los que quedan están todos contentos, porque ahí nadie dice nada. Nadie. Eso es Corea del Norte 2. Exacto. Mira, miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos o de ciertos ámbitos de gobierno de Estados Unidos han criticado lo que quería Trump y los ha destituido. O, por ejemplo, Claro. un presentador
la presión que recibió la cadena de televisión para que se expulsara a ese cómico, Claro. Jimmy Harris, creo que Sí. se llama, porque hacía pues gadgets de gas, de humor, tipo cómico de Donald Trump. Claro. Como estos políticos de esta calaña no tienen ni sentido del humor, ni son tolerantes, ni son demócratas, estamos viendo lo que ha pasado con ese presentador en los Estados Unidos, Claro. la televisión. Claro, y esto es a lo que nos lleva, ¿no? Va a hacer negocio y genera, empuja guerras que le vienen muy bien. ¿Que la guerra ruso-ucraniana empezó antes que Trump? Sí, empezó antes. Por eso yo ahí le veo a Trump como un monstruo, pero también veo monstruos a los demás. Yo no le veo a Biden mejor que a Trump, para nada. Él no, los que están detrás de Biden, porque Biden bastante tenía con ir para adelante y volver para atrás. Pero sí, es que es así. Pero es que yo creo que cuando personajes de este tipo llegan al poder, es porque antes ha habido una jugada, una manera de funcionar, una manera de llevar a cabo ciertas políticas que son un desastre. Y al final la gente acaba tan hasta las narices, acaba tan sin tener ningún palo al que agarrar, que de repente cuando te viene pues un Abascal y te dice que va a solucionar el mundo y que ya está bien que España para los españoles, pues uno que ha nacido en Villabona o en Argete dice, coño, eso quiero yo, que esto sea para mí. Y terminan votando algo que luego, con el paso de los años, pues terminarán cagándose en todo porque no era lo que ellos querían, eso no es lo que dijo, él dijo que lo iba a hacer de otra manera, y acabas en el mismo sitio en el que están ahora los estadounidenses, que ya no saben si tienen 8 o 80, si de repente tiran por el lado de la guerra civil o acaban todos pasando de todo y que el mundo siga en guerra, que es lo que Estados Unidos siempre hace, la guerra fuera la guerra, aquí no, fuera, todo fuera. Yo creo que la jugada que ha hecho Estados Unidos con Trump, pero antes de Trump también, de convertir Europa en un nuevo mercado de Estados Unidos para que Estados Unidos pueda salir un poco a flote, nos han separado de Rusia, nos han separado de Moscú, que es siempre lo que hay que hacer. Cuando tú quieres hundir a Europa, la tienes que separar de Moscú. Eso es clarísimo. Eso es como claro, porque saben ellos que la dependencia energética, claro, eso te acaba de Alemania, por ejemplo, claro, de Rusia, es tremenda. Es tremenda. Si tú separas a Bruselas, claro, pongamos Bruselas, que es la capital europea, de Moscú, sabes que Europa va a tener que buscar otro proveedor, y ese proveedor va a ser seguramente o en el norte de África o Estados Unidos. Pero el norte de África aquí no domina. Exacto. es que al final siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Unidos. El beneficiario. Entonces por ese lado, él lleva su política de hacer trampas con todo el mundo y sacar pasta. A mí lo que de verdad me choca, me revienta, es todo lo relacionado entre Israel y Palestina, pero no solamente con Trump, es que con los de atrás. Es que yo hice hace 2 años un podcast llamado Israelestina, que estaba denunciando lo mismo que hoy. Lo mismo. Es que data de hace... Claro. Desde 1948, cuando se le da a Israel esos territorios. No, cuando se lo inventan. Cuando Estados Unidos dice, joder, qué bien me viene tener Estados aquí. Unidos, Reino Unido. Claro, porque les venía muy bien. Les venía muy bien. Claro, es como si tú coges en el Monopoly, tienes la calle más cara, toda cogida, menos un piso, y dices, aquí mi ficha. Y la ponen. Exacto. Así fue. Y por eso, venga a morir gente, venga a destruir casas, venga a hundir vidas, niños, hospitales. Les da igual, arrasan con todo. Y resulta que cuando tú coges y te quejas, porque eso está ocurriendo, y entonces empiezas a ver y dices, es que esto es lo mismo que la Alemania nazi, es que estamos haciendo lo mismo. Y dices, esto hay que quejarse ya y hay que dar la cara. Y cuando das la cara, resulta
que una gran, digamos, mayoría de la oposición encima te llaman terrorista, desarrapado. Yo he oído a uno decir que los que estaban en Bilbao, el 90% eran gente con coleta y sin la barba cortada. Yo coleta no he solido tener porque el pelo no me ha dado para tanto. Además no tengo paciencia. Pero No. barba desaliñada, muchas veces. A ver si va a resultar ahora yo que soy terrorista porque tengo la barba esa. ¿Te acuerdas de las fotos aquellas de los etarras que ponían todas en negro y blanco? Que tú decías, ¿será un ser humano o será una pegatina o algo? Tiene mala, como dice mi madre decía, Sí. es malo, se le ve Claro. malo. Pues sí, Claro, sí, ¿sabes, sí. ¿sabes qué pasaba luego? Que como los verdaderos terroristas eran gente normal, cuando había un atentado, bajaba la señora que vende pan y dice, uy, si a mí me compraba pan todas las semanas, pero era una persona muy normal. Claro, no te jode, estás viendo la foto y te crees que es un diablo. Ese es el problema. Entonces, Claro, exacto. yo sí creo que, joder, que es que encima nos llaman terroristas. Los ultraizquierdistas. Es que, de verdad, o sea... Por Pero, eso yo, cuando tú dices que no hay derecha izquierda, sí, que No, por quiero desgracia decir- aún existe sí. esa separación. Quiero Bueno, por decir- desgracia no, yo creo que tiene que existir, de hecho, porque el modelo de sociedad que yo defiendo como persona de centro izquierda, porque yo lo digo abiertamente, yo soy una persona de izquierda, catalanista, no independentista, que no pasaría nada porque lo fuera, pero bueno, eso es harina de otro costal, es un modelo totalmente distinto al que defiende la derecha ujú. española, europea o claro, no podemos decir republicanos y demócratas porque el concepto político allí es No, distinto a mí- al que tenemos acá. A mí me ¿vale? hace una gracia cada vez que dicen. El otro día decían a este hombre que lo han asesinado, ahora decían, lo ha asesinado la izquierda. Sí, y decía, es que el propio Tan dice que la culpa es todo de la izquierda. Pero ¿qué izquierda? ¿Pero quién está a la izquierda en Estados ¿Quién Unidos? en Estados Unidos la izquierda? ¿Dónde coño está? Si tú les dices, levanta la mano izquierda y no saben cuál es, ¿qué están contando, tío? La izquierda, ¿qué Exacto. izquierda? Es O sea, que ya, quien no es de la idea, digamos, republicana o demócrata, es rojo, comunista. Se claro. le tiene que expulsar del país. No es el concepto que tenemos aquí. Si No, quede no, muy que va. Es claro. que no tiene nada No. que ver. Lo que pasa es que No. es igual Quizá- cuando salen cuando la gente decía, han ganado los demócratas, y se creen que dicen, joder, Estados Unidos va a tener 4 años de una política más social. Y dices, social, sí. Lo que pasa es que, como el europeo no ve más allá, pues bueno, para que la gente nos entienda, decimos, bueno, los demócratas lo más parecido, entre comillas, al PSOE, por ejemplo. Y los republicanos A son una lo parte más del parecido, entre comillas, al PP. a una parte Pero del no PSOE tiene sí. nada que ver. A una parte del PSOE sí. A una parte del PSOE sí, Sí, a y los una de parte del Castilla y PP. León y eso. Los republicanos también. Sí. Pero no ese es el No. concepto de política. No, y además es que vuelvo a repetir, o sea, cuando digo izquierdas y derechas, hablo ya más económicamente, más ese grupo del comunismo contra el ya, capitalismo. sí, Claro, sí. es que hoy en día tampoco hay derecha, Josete, porque el capitalismo, que se supone que todos somos ya capitalistas, por lo menos Occidente, es mentira, porque llevan Ya. haciendo trampas todo el rato. Este sistema económico reventará, porque tiene que reventar, porque vamos de trampa en trampa. Oye, Josete, es como si te digo yo, ¿tienes para ir a cenar? Vamos a cenar. Y tú me dices, es que tengo 6 euros. No te preocupes, Josete, tranquilo. Espera, cojo yo, saco de la cartera un cacharro como una máquina de imprimir y hago Ricky, y me saco 300 euros. Y venga, a cenar, Josete. Y vamos los dos tan pichis. Es que eso es lo que llevamos haciendo años y años. Estando por encima de nuestras posibilidades. Claro. Europa, no solo España, no, Europa está por encima de sus posibilidades económicas y financieras. Claro, pero en vez de dejarlo reventar, porque esto es como un catarro que te empieza la garganta a doler y dices, hostia, pues ya una semana jodido.
En vez de pasar esa semana, lo que hacemos es, nos metemos 40, aspirinas, cortamos la infección de garganta y seguimos tirando para adelante. Y sí, está muy bien, sí, un tiempo, pero esto va a reventar. Pero vuelve otra vez. Claro. Los números rojos vuelven a surgir, Por quieras que no. supuesto. Porque si no hay un control... Ojo, también lo que tú has dicho muchas veces. El Estado no puede tener superávit. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. El Estado tiene que tener controlado los gastos, de acuerdo, todo lo que tú quieras, pero el Estado tiene que tener para que pueda haber las prestaciones, el estado de bienestar. No puede pensar en guardar para gastos superfluos. Aquí lo que hay que asegurar sobre todo es el estado de bienestar, sanidad pública, que no sabemos lo que tenemos en el Estado español, eso hay que decirlo, hay que defenderlo a capa y espada, ante aquellos que quieren privatizar la sanidad, que lo hemos visto, porque señores Núñez Feijóo, yo ya voy a señalar directamente, Díaz Ayuso, todos estos que hablan de que hay que quizás hacer un concierto entre privado y público, no sabemos qué suerte tenemos aquí, porque tú vas a cualquier otro país del mundo y no tienen el servicio sanitario público que tenemos aquí universal, aquí a cualquier ciudadano, sea de donde sea, se le atiende médicamente, más tarde más o menos, porque claro, la sanidad también hubo recortes cuando aquello anda que no hizo daño. Hubo recortes, pero aún así tenemos uno de los mejores servicios sanitarios del mundo. Eso lo tenemos que seguir garantizando. Las prestaciones de educación, o sea, tenemos que mejorar, porque aquí sí que estamos cojos, y lo decimos dos cojos, sí. En lo que es la educación. Dos cojos que con lo que van diciendo los de la ultraderecha, vamos a acabar en 2 residencias. Exacto, así es, y no puedes vivir en nuestras casas tranquilamente. No vas a poder, olvídate. Luego, pues, 2 cojos, decimos muy claramente que la educación, sabes, el informe PISA no miente, cada año estamos en los niveles más bajos en diferentes materias de la educación primaria. No hablo de la universitaria, no, de la primaria. Pero en la universitaria con el tiempo se reflejará, porque lo que viene de la primaria vas arrastrando, Hombre, claro que se va pasando, porque los que están hoy en primaria van a estar mañana en el bachillerato o en la universidad, Iñaki. Eso es obvio. Después, el buenismo tampoco es bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no voy a defender fronteras arriba. Todo el mundo que entre. No, o sea, la inmigración hay que controlarla. Eso está claro. Porque España, Europa no pueden asumir a todo el mundo que entra. Lo que yo digo una cosa, Iñaki. La culpa no es de los inmigrantes. No hay que luchar contra los inmigrantes, señores Abascal. Hay que luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. El señor Abascal es el primero que tendría que callarse hablando de esto. Porque los primeros que fomentaron que inmigrantes vinieran a España fueron empresarios de su cuerda para trabajar en trabajos que si iba un español había que pagarle bien de dinero, y como vieron los negritos o los marroquíes o los argelinos, a esos se les daba un sitio para dormir en el suelo y 20 euros y a correr. Chinos, o la Europa del Este, sí. ¿Entiendes? Entonces, menos hablar de España para los españoles, porque esa rémora viene de muy atrás, no es de ahora. No es que ahora de repente cojan una lancha y digan, ¡hala, ahí vamos! No, eso no va así. Hay que recordar las cosas, de dónde vienen y por qué. Y no hablar tan alto, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te diriges a una panda de ignorantes, digas lo que digas, va a estar bien. Sí, te van a jalonear. Claro, porque ellos lo que quieren es que le digas, juntos vamos a llegar, y ya está. Todo lo demás sobra. Exacto. Todo lo demás da igual.
Entonces, juntos, Claro. España unida siempre va a ser más fuerte. eso es, y ya está. Exacto. España para los Y ya blancos y los negros No hay- a tomar por sí, saco. Exacto. Ahora, Y no hay luego más sí, discusiones. luego para coger la aceituna que vengan, porque, a ver, que vengan de 8 a 8, porque es que no hay nadie de, no sé, de La Coruña que quiera coger, o de, ¿sabes? No, ni de Bilbao, ni de Ni de Barcelona, Bilbao, ni de Huelva, claro. ni de Sevilla, ni de Ningún Madrid. lado. Entonces, Sí. yo lo que pido, por favor, ya sea en el tema de Israel, ya sea en el tema de Donald Trump, ya sea en el tema de la ultraderecha que viene y fuerte, lo único que pido es que cuando vayamos a escuchar unos mensajes, cuando nos sentemos a ver un debate, por favor, pensar un poco, recordar de dónde vienen las cosas, qué decía este señor hace 15 años y qué dice ahora. ¿Cuál es la valía de este señor para ser un dirigente de un partido político? Es decir, un poquito de criterio. Y no aplaudir como las focas, así, y ponerte una pulserita y ya está, ala, arriba. No, Sí, la pulserita. Es que encima es eso. Son tan ridículos que van con la pulserita. claro, Así, España, España, España. está, sí, sí. Pero es que aquí en Cataluña, y te hablo desde Cataluña, estamos teniendo algo que se está reproduciendo. Porque aquí tenemos el dudoso honor de ser el único parlamento de Europa, ya no digo de las comunidades autónomas, sino de Europa, que tiene doble representación de la extrema derecha. Joder, es verdad. Está Vox con 11 y está Alianza Catalana, que es independentista, Silvio Rius, que tiene 2. Pero es que según una encuesta parecida el pasado fin de semana en La Vanguardia, y tú sabes que es un diario de referencia a nivel catalán, sí. a nivel español, nos dice que va a subir a 19 escaños. Claro. ¡Ojo! Pero, Josete, Sí. pero si estás hablando de Israel, estás mostrando todas las noches a las 9 de la noche imágenes de niños muriendo, de señoras mayores derrumbadas entre piedras, de asesinatos puros y duros. Estás viendo todo eso. Y todavía, cuando lo denuncias, hay gente que se pone delante tuyo y te dice de todo. Tú a esa gente, ¿cómo les vas a hacer volver al sector humano? Es que es imposible. Es que hay, no sé por qué, me gustaría saber cuál es, lo intuyo, pero no estoy seguro de cuál es el error que hemos cometido para que ahora toda esta flora, más que fauna, esta flora de gente unineuronal, de repente han salido por todos los lados, como en primavera salen las hierbas entre las piedras, y es que no lo puedo entender. Pero, sí, pero escúchame, ahora es cuando más ha eclosionado. Pero Iñaki, te vengo que recuerdo que ya hace años en Francia los Le Pen van pululando. Bueno, ya hemos visto las corrupciones que hay en el Frente Nacional, el Frente de Liberación Nacional francés. Jean-Marie Le Pen, Marie Le Pen. Eso ya hace años. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que aquí en España este fenómeno de la ultraderecha es nuevo. Aquí había mucha vergüenza eso. Aquí había, aunque tú lo pensaras, daba mucho corte decir eso. Soy español y no sé qué y no sé cuántos y arriba España y viva España. Había mucho corte en decir eso. Sí, había mucho corte. Pero espérate un momento. Y ahora de repente ha hecho ¡pum! Y ya está. Es que todos esos estaban escondidos dentro del PP. Porque se sentían cómodos. Era un PP que... primero una alianza popular, hagamos un poco de historia, fundada por Manuel Fraga Iribarne, que a la sazón fue ministro de Información durante el antiguo régimen. Ese partido lo fundó Manuel Fraga Iribarne. Después, para modernizarlo, lo refundó José María Aznar con un discurso siempre muy duro, que llegó al gobierno en el año 1996 derrotando a Felipe González, ¿de acuerdo? Estuvo hasta el 2000 con apoyo del nacionalismo catalán, con Barjan se unió, que hablaba en catalán en la intimidad, Y vasco, y vasco con el PNV de Xavier Arzalluz. Fíjate tú, los ya, terroristas. exacto. Además, era el Frente de Liberación Nacional
ETA vasco. Sí. ETA no era un grupo terrorista, no. ¿Te acuerdas de eso, no? Claro, Iñaki? claro. Era el Claro Frente de que me Liberación acuerdo. Nacional Vasco. Claro que me acuerdo. Y me acuerdo Después. la que se lió aquí cuando el PNV dijo que, como el PNV, como casi siempre, es decir, voy a ser, pero no. Es decir, yo no voy a aparecer, pero hombre, les vamos a apoyar porque llegamos incluso hasta una especie de acuerdo. Oye, y luego nos convertimos todos en terroristas. Y en Barcelona, el pacto del Majestic. Claro. Que formaron Jordi Pujol y José María Aznar. Bueno, en 2000 ganan con mayoría absoluta. Evidentemente, las máscaras se la quitan. Ya está. Ahí se acabó. En Génova, Pujol enano habla castellano. Eso es. Todos los vascos son Todos, etc, sí, claro. etc. Claro, después, el 2004, claro, esta historia es necesaria que la haga para que entendamos un poco el contexto, ¿vale? Del por qué surge Vox. En 2004 hay unas elecciones, pero unos días antes hay un atentado terrorista, el más duro, el más tremendo, dramático que ha habido jamás, ya no solo en España, sino hasta en aquel momento en Europa, el de la estación de Atocha. Salen los diferentes miembros del gobierno de Aznar en funciones, entre ellos el ínclito ministro del Interior, José Ángel Aceves, menudo personaje. Menudo también. Diciendo que era ETA. Claramente. Evidentemente, la policía demostró que no era. Aún hay gente que se piensa que fue ETA, Ojo, Aún 20 y tantos años después, aún hay gente que piensa eso. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Eso ocurrió a la mañana. Sí. A las 2 del mediodía de ese mismo día. Fíjate lo que te voy a decir, Yo ya sabía que no era ETA. Y todo el mundo sabemos que no era ETA. Por mucho que el gobierno en funciones de Aznar, porque claro, sabían que reconocer eso era darle la victoria a Zapatero, que venía remontando, porque todas las encuestas decían que iba a ganar Rajoy. Venía remontando, pero, y encima pero hay ojo, esa manipulación. Era darle el país a Zapatero porque ellos habían mentido, Exacto. O sea, no porque porque no fuera ETA, sino porque ellos ya habían dicho que había sido ETA. Y cuando la policía, el jefe de policía iba diciendo, oiga, que los materiales que hemos encontrado ahí, que no es lo que utiliza ETA. Ellos seguían, venga con la burra al trigo, venga otra vez. Exacto. O sea, entonces, sigo la historia, Iñaki. En 2008, o sea, gana dos elecciones Zapatero. 2011, la primera legislatura creo que fue muy acertada Zapatero. La segunda ya creo que comete errores, fallos de no reconocer la situación económica en la cual estaba cayendo España, con declaraciones rimbombantes de que estamos mejor que Italia y Francia, por ejemplo. Y en 2011 hay elecciones generales. Las gana por mayoría absoluta, no absolutísima, Rajoy. Por fin llega Mariano Rajoy, el ministro del Interior, de los hilillos de plastilina en el Prestige. Unos hilillos. unos hilillos. Vale. ¿Qué pasa? A Rajoy, desde los sectores más de derecha del PP, lo ven como blando. Con los nacionalistas vascos, con los catalanes, con el principio de la inmigración. Y fíjate que le dijo que no a todo a Artur Mas cuando fue al Palacio de la Moncloa para pedirle un pacto fiscal equiparable al concepto económico vasco. ¿De acuerdo? Pues de ahí, gente como Abascal serán de bajar el Partido Popular. Y claro, este Abascal, que siempre había estado ligado a la política y que no había trabajado en su puñetera vida, tenía que montar un chiringuito. Y sigue. Montar un chiringuito. ¿Y qué montó? Pues Vox. Y Vox fue surgiendo, porque primero surgió Ciudadanos de Albert Rivera, que surgió como elemento contradictorio al todo el movimiento independentista catalán. Que solo nació para eso, no nació para otra cosa. Sí. Consiguió grandes resultados, incluso estuvo a punto de hacer un sorpaso al PP de Pablo Casado. Se repitió. Creo que ahí cometió errores garrafales Albert Rivera de no haber pactado con Pedro Sánchez en su momento. Muy gordo, se le fue la olla. Vale, entonces, que a mí no me gustaba Rivera,
Yo, Rivera, para mí, un personaje infausto como político. Yo creo que se le fue la pinza. Se le fue la pinza. Hay elecciones otra vez y ya la derecha mediática, que aquí empieza a contar mucho, la derecha mediática, empieza a retirar su apoyo a Ciudadanos, porque si Ciudadanos sube tanto a nivel español es porque tiene detrás a la derecha mediática. Es que el PP y el PSOE ahí se encontraron un poco como desubicados, porque por un lado Ciudadanos pegó el petardazo y por otro lado Podemos pegó el petardazo. Podemos pegó el petardazo, exacto. ¿Qué pasó? Exacto. Mira, lo que pasó un poco con Rivera, pasó un poco con Iglesias. Con Pablo Iglesias. Sí. Exacto. También se pasó de frenada, civil. sí. Exacto. Y fíjate, y ahí en ese momento, tanto el PP como el PSOE estuvieron diciendo, oye, que se nos va el chiringuito, que a ver si va a ser verdad. Que se nos acaba el negocio, que este negocio del bipartidismo que nos lleva también a los unos y los otros, se nos acaba. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sigue la derecha mediática y coño, como que Ciudadanos le convence, pues, ostras, estos que hacen un discurso más radical y más español, Vox, ha subido como la espuma. Y que ya una vez no le hace falta ya apoyo mediático. No. ¿Por qué? Porque con el discurso ese populista, que es el que llega a la gente, yo acabaré con la delincuencia en las calles, yo acabaré con la inmigración ilegal. Claro, cogen todas esas cosas, igual que la caza. Pues llega la gente. Igual que la caza. Exacto. O sea, tú vas ahora a hablar con cazadores y nadie es de una cuerda normal. Todos son... Madre mía, dices, pero hostia, tío, o sea, no hay nadie normal, no, porque también es verdad que el PSOE puso unas ciertas leyes, normas. La época en la que el PSOE gobernó con Podemos, hubo unas cosas muy buenas y cosas en las que, como ya he dicho, se pasaron de frenada, se les fue la puñetera pinza. Y las leyes animalistas, pues en muchos casos eran una puñetera locura. Y ahí se pusieron enfrente a todo el sector cinegético, que en España es muchísima gente. Ahora da igual si los de Vox dicen que los discapacitados son como medias personas, que es lo que están diciendo, que valen la mitad, que da igual, porque ellos ya están con la caza. El capacitismo. Todo les da igual, tío, da igual. Cada uno va a lo suyo, a sacar lo suyo. A lo suyo. Claro. Sí. Y los que no quieren ver negros, pues da igual. Que a su tío le van a meter una residencia. Porque lo metan. Negros fuera. Negros, exacto. Ese es el discurso que llega. Negros fuera. Porque además, según esta gente, los negros, los árabes, todos. Bueno, todos no. Trabajo, todos no. Violan a nuestras mujeres, sí, a nuestras hermanas, a nuestras madres. Pero todos no. Nos roban. Si el negro viene con pasta. Exacto. En España somos más clasistas que racistas, Cuidado. No, pero espera una cosa. Es que hemos hablado de Trump. Es que está en Estados Unidos para lo mismo. Claro. Oye, Elon Musk no creo que sea no es estadounidense, es sudafricano. Claro. Pero como es un inmigrante con billetera, pasta, es que es bienvenido. Sí. Eso no solo es aquí, Iñaki. Claro, no, la pasta cambia todo. La pasta cambia todo, la circunstancia. Sí. Todo. De repente el tío más negro del mundo, oye, se convierte en blanco. Mira, yo que soy de Barcelona y he ido algunas veces, ya hace muchos años no voy, pero he ido como paciente a la clínica del doctor Barraquer. Tú vas allí, yo no sé si sabes, vas allí y hay unos pacientes que son unos jeques árabes que te quedas que van con unas cadenas de oro, unos turbantes, bueno, como estos que tú has visto por la tele de Dubái o Saudita. Sí. Igual, esos se les reciben en Barcelona, en España, con la alfombra puesta, roja, bien bonita. En cambio, un inmigrante que es un tormenta, que lo que hay que es trabajar. Mira, el tema de los MENAs, los menores no acompañados, es un tema muy difícil, que hay que tener mucho cuidado, que hay que, hacer una educación social, trabajar con ellos, evitar que se lancen a las calles a cometer robos, porque sí que es cierto que algunos de ellos caen en la delincuencia.
tampoco vamos a ser buenistas y pensar que todo es bueno en la inmigración. No, hay que trabajarlo, pero trabajarlo socialmente. Y si hay algún inmigrante que comete un delito, que pague con la justicia. Igual que los españoles. Y si vuelve a reincidir, pues oye, ya, que paga la justicia, y una vez que ha cumplido con esa condena, yo eso lo veo igual que los españoles. O sea, yo creo que el problema en la justicia va más allá de si eres, no sé, hispano, argelino o lo que sea. O sea, el que la hace... Un español no se le puede expulsar del país. El que la, ya, eso sí, pero el que la hace, que la paga. Exacto. Y si hay algún error o hay algo que en el sistema que no funciona, se cambia. Porque para lo que quieren, se cambia en 2 minutos. Sí. Oye. Coño, la reforma constitucional aquella que hicieron Rajoy y Zapatero porque Merkel le dijo Jutishat Oktak. O lo hacéis o lo hacéis. Claro, quiero decir. Oye, en 2 minutos llegaron a un acuerdo Zapatero y Rajoy. Josete, y cuando estaba por nacer la princesa, de repente cogieron y dijeron, oye, pues a partir de ahora las niñas también pueden reinar. Pim, pam, y en meses fuera. En meses, sí. Ahora ya la infanta, que no sé cuál es, porque yo el mundo, tú lo dominas más, porque tú eres de la... Yo soy de la realeza, sí, pero a mí me tienen apartado. Vale. A mí me dan de comer a la entrada. La infanta, no, señores, te lo digo porque yo a él le llamo Duque de Villabuena, no por nada, no. O sea, es que claro, ya que un brancarita ¿Qué tiene da muchos juegos su apellido. Lo da. Entonces, no sé cuál, pero ya es heredera. O sea, ya España, cuando el rey Felipe VI, por desgracia, se vaya de este mundo, o abdique, como hizo el rey emérito, su padre, pues tenemos como jefa de Estado, iba a decir de Tara, bueno, Estado, a una reina. Yo preferiría tener un presidente o presidenta de la República Federal. Pero bueno, eso es... Ya hablaremos de ese tema otro día. Otro día llegará. Una pregunta que te voy a hacer, Josete. Dime. ¿Tú qué piensas? Hablo a nivel nacional, sobre todo de los políticos que han criticado todo esto que ha ocurrido en la Vuelta Ciclista a España, toda esta historia de Israel. ¿A ti qué te parece tanto la parte que sale a su favor, que cada vez son más, como la parte contraria? ¿Cómo ves que se gestiona esto? Yo sí que es verdad que estoy a favor de que se consiguiera paralizar el hecho de que la Vuelta Ciclista a España llegara a Madrid, al circuito urbano que había en Madrid, porque creo que de alguna forma más de 100.000 personas consiguieron paralizar el hecho de que anteponer un tema de inhumanidad que está ocurriendo en Palestina a un tema deportivo. Sí que es verdad que habría que haber evitado el poner en riesgo la integridad física de los deportistas. No hablo de los del equipo israelita, que sí, por supuesto también, porque como bien hemos visto tú y yo recientemente en un grupo, de los miembros de ese equipo solo habían dos judíos, que la cuestión no es judío o no judío. No, la cuestión no es esa, pero habría que haber evitado el poner en riesgo a los deportistas. Más allá de eso, a mí que esta gente anteponga un evento deportivo y que se llega a decir que ha triunfado la calle Borroca propugnada por el presidente del gobierno, que en la mañana dio apoyo a los deportistas, porque quiero recordar que Pedro Sánchez dijo en un acto político de su partido que daba apoyo a los deportistas, pero que al mismo tiempo se sentía orgulloso de que el pueblo español se le alzara su voz y protestara en contra del genocidio israelita. Pero es que yo hay una cosa, Iñaki, no logro entender por qué a Gazprom, equipo ruso, se le expulsó de la Vuelta Ciclista a España y al equipo israelita se le invitó. No logro entender por qué siguen compitiendo equipos como el Maccabi de Tel Aviv en la Liga Europea de Baloncesto, o el Hapoel de Tel Aviv en la Champions League. No logro entender
entender, como creo que la reciente Eurobasket celebraron hace poco que Alemania se impuso a Turquía en la final, la selección israelita, que no es ni tan siquiera un país europeo porque es asiático, pertenece al continente asiático, y que yo sepa, Asia no es Europa, más allá de que Rusia una parte sea del continente europeo y Asia y del continente asiático, y Turquía igual, pero Israel, todo el territorio israelita es Asia, no lo logro entender. Tengo que decir que estoy orgulloso de la televisión pública española en el tema de Eurovisión, de que haya anunciado que si Israel sigue en este tema del genocidio y participa en el Festival de Eurovisión, Radio Televisión Española no se presenta y tampoco va a transmitir el evento. Aquí hay una cosa, otras televisiones lo han anunciado, pero el peso económico que tiene en la organización del Festival de Eurovisión, las otras televisiones que lo han anunciado no tienen el mismo que el de Radio Televisión Española. Por lo tanto, chapó y chapó. Hemos llegado tarde, también te digo, porque esto ya se tendría que haber hecho este año pasado, porque esto ya lleva meses, ya lleva un año el genocidio. Lo que pasa es que ahora, en 2025, es cuando más lo estamos viendo más de una manera más bárbara. Yo creo que nos lo hemos creído, quiero decir. Yo creo que hasta ahora esto del genocidio, esto lleva muchos años, esto lleva décadas, que están haciendo pasito a pasito, van llevando a cabo un genocidio. Lo que ocurre es que yo creo que a partir del secuestro del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, aún lo justifican más y aún lo vemos más claro y no se tapan tanto. Ahí es el tema. Oye, y toda la gente... Bueno, te explico esto. Entonces, yo creo que nos hemos creído que somos capaces de poder crear eso que yo creo que a muchos nos hubiera gustado que fuese todavía mucho antes. Yo creo que lo de Bilbao, ya sé que antes ya hubo también intentonas de parar la vuelta y así, pero lo de Bilbao, sí, aquí en Cataluña, yo creo que en Bilbao ocurrió, nos lo creímos. Sobre todo yo me lo empecé a creer no cuando Bilbao, sino cuando salieron de Bilbao y empezó a pasar lo mismo. Ahí dije, ostras, hemos empezado a darle la vuelta a algo. Y eso que estamos consiguiendo ahora en Italia, hay un montón de movidas, en Francia, en Portugal se ha declarado una huelga general del país para protestar por el genocidio. Quiero decir, esto es una rueda que si pensamos un poco... Eso me hace conceder esperanza. Claro, si pensamos un poco, si fuésemos conscientes del poder que tenemos cuando nos unimos, cuando la razón que nos mueve de verdad merece la pena y todos vamos al unísono a intentar ponernos enfrente de esos que están maltratando, porque eso sí que es un maltrato y duro además. Entonces, joder, a ver si aprendemos que podemos cambiar las cosas. Mira, y el hecho de que, por ejemplo, ya no solo el gobierno español de Pedro Sánchez ha reconocido el Estado palestino, sino, por ejemplo, que el primer ministro británico Starmer haya reconocido, y es un hecho muy importante, es simbólico, sí, todo lo que tú quieras. Eso me ha llamado mucho la atención, Estamos hablando del Reino Unido. Lo único que aquí hay un tema es Alemania. Alemania yo creo que está paralizada por la historia. Es lo que le frena a Alfred Merz, el canciller alemán, a reconocer al Estado palestino. Tú sabes que hace poco, este fin de semana pasado, hubo una cumbre germano-hispana en Madrid, donde se reunieron en la Moncloa el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el canciller alemán, y así como el gobierno español ha reafirmado que en qué posición está, el gobierno alemán dice sí, pero eso es reconocimiento, vayamos poco a poco. Yo creo que le pesa tanto la historia a Alemania. También es normal, Sí, es normal, pero en este momento la equidistancia tú date cuenta que si el presidente alemán, imagínate que coge como Pedro Sánchez y empieza a soltar
buenas. Los israelíes dirían, ¿cómo? ¿Que los alemanes nos atacan otra vez? Que ellos empiezan a atacar y ahí ya dirían, ¿veis cómo es necesario tener un ejército potente? ¿Veis cómo es necesario conquistarlos? Sé víctimas. Claro, es que cuidado porque a Israel a día de hoy esto le está saliendo caro, ¿eh? Israel, no porque le vaya a costar dinero, no, es que para Israel que alguien empiece a, digamos, hacer la contra, que no sea ruso, que no sea del otro bando, sino que de su propio bando empiece a despertar la gente a decir, ¿os estáis pasando? Eso les tiene que reventar y mucho, ¿eh? Y mucho. Estamos en un... Mira, Iñaki, yo por eso tengo esperanza en la humanidad, poca, pero tengo una, por estas manifestaciones o movilizaciones que tú, de las cuales hablas, como en París, en Roma, las que ha habido aquí en España, las que ha habido en México, que también he visto algún movimiento en Ciudad de México, las que ha habido incluso en Estados Unidos, en la propia, en Jerusalén, en Tel Aviv. Yo tengo esperanza de que, poca, pero alguna esperanza tengo de que estos pueblos un poco a recular a Israel. Va a ser muy difícil, ojo, que nadie se lleve a engaño, pero es posible. Si el mundo se mueve, si la humanidad se moviliza, si además gente como nosotros, podcasters independientes, que no tenemos una audiencia millonaria, ni mucho menos, ni tampoco lo pretendemos, pero vamos diciendo la nuestra en nuestros podcasts o conjuntamente nosotros, tú y yo, y otros compañeros que quieran sumar a la rueda. Tú sabes que yo hice esa propuesta no hace mucho en el Rincón. Desde aquí reafirmo esa propuesta de que aunque hayan podcasts que no se dediquen a esto, pero que hagan la excepción y que dediquen, aunque sea 10 minutos, a hablar de este tema, a solidarizarnos con el pueblo palestino, un pueblo que está siendo masacrado, aniquilado, y que ahora están en la franja de Gaza, pero no duren de que cuando acaben con la franja de Gaza, ya de hecho lo están haciendo con los colonos, irán a la franja de Cisjordania. Sin duda. O sea, esto es una conquista, pero vamos, en toda regla. En toda regla. Acabar con todos los palestinos. O sea, el otro día decía Felipe González, que yo lo he puesto en el vídeo de YouTube. He cortado. No lo he visto todavía, compañero. He cortado cosas porque me calenté, me fui calentando y he cortado cosas, pero decía Felipe González que si los palestinos querían que Israel parara, que entregaran los presos que tiene Hamás a Israel. Claro, vamos a partir de que a mí Felipe González no me cae bien. Hace mucho tiempo que ya no me cae bien. Creo que yo digo en el vídeo que es un traidor, no a España, ni al PSOE. Para mí es un traidor a la democracia. Para mí. Y ahí yo empiezo a pensar y digo, o sea, que si, claro, como te están matando, tú das los presos que tiene Hamás, como si Hamás fuese el Estado palestino, ¿sabes? Como si... No, y es que... y te digo más. Jamás, para el que quiera criticar las cosas y hablar de las cosas, hay que enterarse bien. Jamás se creó y se potenció y se alimentó con dinero norteamericano. Exacto. ¿Para qué? Para quitarle fuerza, para quitarle presencia a la OLP, que era del señor Yasser Arafat. No sé si nos acordamos de aquel hombre. Claro, por eso he dicho yo al principio del episodio que Estados Unidos tiene la rara habilidad de que todo lo que toca se vuelve en su contra. Exacto, así es. De verdad que es que es, o sea, lo hacen con esto de romper fronteras, de que yo pueda fabricar mi coche en China y luego lo pueda vender en todo el mundo. Todo eso lo sacó Estados Unidos, lo potenció Estados Unidos.
y ahora se le ha vuelto en su contra. Jamás lo potenció Estados Unidos y se ha vuelto en su contra. Toda la historia... ¿Te acuerdas de Al Qaeda? Al Qaeda es lo mismo. Al Qaeda Es exactamente igual. Estados Unidos para luchar contra los de Pakistán. Sí, claro. Sí. Es lo mismo. No me acuerdo el nombre de los que gobiernan. Los talibanes, vamos. Sí, los talibanes, claro, exacto. claro. Contra los talibanes en Afganistán. Claro. Y contra los soviéticos. Claro. O sea, y al final, eso. vuelta otra vez para ellos. Entonces, Sí. dices, joder, es que no aprendemos. O sea, y luego decimos, jamás, esto es terrorista. O sea, ¿me estás diciendo que Estados Unidos ha apoyado grupos terroristas? ¿Ah, sí? Claro, porque ves a la gente del PP llegar al hemiciclo y jamás, sí, terroristas, son estos terroristas, todo. Dices, tío, pero entérate bien de lo que estás hablando. No, porque entonces lo que están diciendo es que Estados Unidos ha patrocinado el terrorismo internacional de alguna forma. Claro. Es que, vamos, es que yo muchas veces... Hablan sin saber, sin conocer. Pero escúchame, Iñaki, es que aquí lo grave es que Felipe González, Núñez Feijóo, quien sea, dicen que entreguen a los rehenes que tiene jamás retenido a los israelitas. Y eso justifica que se esté matando a 2 millones o se esté aniquilando a 2 millones, todos los que están en territorios ocupados, o sea, la franja de Gaza y Cisjordania, son miembros de Hamas, de verdad, y teniendo el mejor servicio secreto del mundo, como es el Mossad, no puede hacer operaciones, porque las puede hacer quirúrgicas, y ir directamente a por los miembros de Hamas y dejar en paz al resto de la población palestina, y ni aquí. Oye, ¿tú te acuerdas cuando lo de Bin Laden? ¿Cómo la CIA, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, Sí. localizó a Bin Laden, hizo una operación quirúrgica y nadie se enteró? Pues el Mossad israelita, que dicen que es el mejor servicio secreto del mundo, si la CIA norteamericana lo hizo, el Mossad lo puede hacer perfectamente. Y no tendremos por qué vivir eso que estamos viviendo. Lo que pasa es que hay intereses económicos y además de imperialismo. Totalmente. Es que ocupar, esa es la conquistar. historia. Esa es la historia. Es que con la excusa de una cosa, ¿por qué no nos vamos a quedar con la mitad? Arrampemos con todo. Con todo. Claro. Con todo. Y después iremos a por el Líbano. Después iremos a por tal. O sea, Por supuesto. es que, ojo, porque el peligro es que Israel no se conforme ya solo una vez con la franja de Gaza y Cisjordania, sino que quiera ir por más países de su entorno. Porque Israel históricamente ha estado en conflicto con todos los países del mundo árabe de su entorno. Claro. Alrededor. Con Egipto, con Siria, con todos, con Irak, con Irán. Oye, no puede tener la tentación este señor Netanyahu, que es un auténtico peligro para la humanidad, dice, bueno, ya que tenemos todo lo que es el territorio palestino bajo nuestro control, vamos a por Irán, que además son nuestros enemigos, que además tienen armas, según dicen, tienen armas atómicas. Es más A por fácil. el régimen de los ayatolás. Es más fácil, Josete, que Netanyahu vaya por Irán que Putin vaya por Polonia. Oye, lo de Polonia lo damos como casi seguro. Ahora, que Israel se pueda tirar y se vaya a Irán, porque recuerdo que Irán ya está lanzando misiles, ya está atosigando Israel. Eso no sale gratis, ¿eh? Y más a unos que saben que tienen carta verde. O sea, pueden hacer lo que quieran, pueden ir, pueden Y venir. además, tú sabes, la ley de Talión. Exacto. Ojo por ojo, diente por diente. Exacto. Entonces, quiero decir, que estamos en un mundo totalmente dominado por Estados Unidos, y el que Estados Unidos nos dice que es bueno, ya es bueno, y el que nos dice que es malo, ya es malo. No vemos más allá, no intentamos saber de verdad qué está pasando y por qué se nos dicen unas cosas u otras, pero de verdad que hay que pensar un poco las cosas.
antes de que nos vayamos, quiero hacerte una pregunta. El tema este de ocurrido en los Estados Unidos con Charlie Pierre, este que asesinó, este influencer ultraconservador que fue el gran garante de la campaña de Donald Trump. ¿Qué te pareció? Hombre, primero, condenamos el asesinato, por supuesto. Nada justifica la violencia. Pero después a mí lo que me ha dejado con la boca abierta y haciendo chirigotas los ojos es todo el show que se creó en el funeral por Charlie Pierre en el estado de Arizona, en Phoenix, que no mal recuerdo, un estadio con más de 100.000 personas, un show de republicanos, intervenciones de diferentes miembros del gobierno federal de los Estados Unidos, incluido Donald Trump abrazando a la viuda perdonando al asesino del mártir de su esposo. O sea, un show religioso político realmente lamentable, al menos bajo mi punto de vista. Pues lamentable totalmente, y además yo añadiría que además de lamentable es peligroso. Muy peligroso, ¿eh? Sí, muy peligroso. A mí me da mucho miedo. A mí esas cosas en las que alguien empieza, potencia algo porque va a ir a favor suyo y van a poder sacar rédito y no se da cuenta del peligro que tiene empujar eso, que nunca sabes dónde va a parar. Es como una piedra que tiras. Calles, claro, exacto. Es una piedra que tiras desde la cima de un monte y no sabes muy bien si va a tirar a la derecha, a la izquierda, va a tirar por el centro y no sabes lo que vas a reventar con eso. Todo esto se puede quedar en nada. Puede ser que se quede en nada. La viuda dice yo le perdono. Elon Musk de repente suelta pestes. Y dices, joder, qué miedo porque... No, y Elon Musk, por ejemplo, que estaban peleados, supuestamente Donald Trump y Elon Musk, ya estuvieron juntitos, sí, dándose la mano, hablando entre sí, o sea... Hombre, Elon Musk dijo, le preguntaron, y Elon Musk dijo que esta persona la habían matado porque había venido a dar luz al mundo. Hombre, yo estoy en contra del asesinato. Y en este caso vuelvo a repetir que me da mucho miedo porque es un asesinato muy peligroso. Mucho, porque ahora un bando puede empezar a un lado, el otro bando puede empezar por el otro, y así se lían las cosas. Pero hombre, el discurso de esta persona no era exactamente para traer luz al mundo. No, para nada. O sea, era un discurso más bien ultraconservador, sí. Trumpista, sí. Todo lo que ya sabemos todos. O sea, porque se creen los oyentes que Donald Trump y la administración Trump ensalzó a este influencer. Y porque se creen que hubo todo ese show. A mí me parece un show esperpéntico. Ver ahí en la tarima a Donald Trump abrazando a la mujer, haciendo un discurso donde volvió a culpabilizar de todo a la izquierda, que no existe la izquierda en Estados Unidos, pero bueno. Eso decía yo. Él le dio le ha dado por ahí. ¿Qué izquierda? ¿Dónde está la izquierda allí? O sea... No saben si la mano, si existe la derecha o la izquierda, la mano. Vamos, es lo que tú has dicho antes. Es que no sé, yo es que de verdad. Pero como la gente se traga todo, porque el que es de un lado es de ese lado, y da igual lo que diga, porque sigue siendo de ese lado... Sí. Pues mientras tengamos partes así de nuestra sociedad, esto es un trabajo ímprobo, o sea, es un trabajo que no vamos a poder salir de ahí porque necesitamos personas que piensen por sí mismas. Y si tú vas a pensar más con una bandera, con un color o unas siglas, pues es que entonces da igual lo que te digan, siempre vas a salir a favor de quien sea de tu cuerda. Y eso en España lo tenemos... lo tenemos más que asimilado, es así, es asumido. O sea, yo sí soy de centro izquierda, catalanista, lo he dicho antes, pero eso no quiere decir que yo aplauda con las orejas las decisiones que tome siempre Pedro Sánchez, o aquí en Cataluña Salvador Illa, o Pere Aragonès, o quien sea. No. Si yo creo que hay errores flagrantes políticos por parte del gobierno español o del gobierno catalán, lo voy a criticar. Claro. Y si hay alguna cosa, aunque me cuesta que verlo, pero bueno, hay alguna cosa que haga bien,
Núñez Feijóo. Teniendo en cuenta ya que en el PP, y aquí sí que discrepamos tú y yo, no manda Núñez Feijóo. Manda Papá Aznar, que es el líder espiritual. Eso sí. Y manda la nena Ayuso. Yo ahí tengo muchas... Discrepo de ti, yo ahí discrepo mucho porque... sobre todo por la historia, porque las mujeres en el PP, bueno, en todos los partidos, al final... En todos los partidos. En todos los partidos, pero es que tengo tan cercano aquel combate entre Sáenz de Santa María y Dolores de Cospedal, que al final se quedó en nada porque las dos creían que iban a ser las grandes sucesoras del mentor y al final todo se quedó en agua de borrajas. A Sáenz de Santa María la llevaron, me acuerdo, a un debate pensando con una cierta esperanza como de que podía ser la heredera de... Y lo único que fue que la utilizaron y ya está. No, pero ¿sabes qué? Es que Díaz Ayuso no le hace falta. A Díaz Ayuso ya maneja las marionetas. Yo Díaz Ayuso... Desde la sombra y desde la Comunidad de Madrid. Y ya ojalá y me equivoque, cuando gane el PP con un pacto, porque va a ganar el PP, con un pacto con Vox, dice, mira, vamos a tener el presidente Núñez Feijóo, el de que las vacaciones están sobrevaloradas, ojo, vamos a tener vicepresidente a la Barbita, a Abascal, y vamos a tener de ministra, no sé de qué ramo, pero estoy seguro de ello, a Díaz Ayuso. Y desde ahí aún controlará más su partido. Vale, pero yo te voy a explicar lo que yo pienso. Aunque el gran controlador del Partido Popular no es ella. Es españoles a Irak hay armas de destrucción masiva. es que de verdad me pone... Mira, yo creo que Díaz Ayuso tiene el respaldo de mucha gente, lo cual no deja de asombrarme. Mira que... Y mediáticamente, de la derecha mediática. Sí, mira que también, Núñez Feijóo... muy importante en este país. Mira que Núñez Feijóo me parece un candidato malo. Pero todavía entendería que la gente siguiera más a Núñez Feijóo que a Díaz Ayuso. Pero no, es al revés. La gente sigue más a Díaz Ayuso que a Feijóo. Pero para mí, Díaz Ayuso es la tonta motivada. Es la que... Esto que de repente ves que suena fuera alguien, que hay algo, un oso, un lobo, vete a saber qué es, y no quieres salir, y coges a uno que sabes que va a salir si tú se lo dices y dices, vete tú, que a mí me da la risa, porque no le quieres decir que te da miedo. Bueno, pues Díaz Ayuso es la que sale. Y tú el que te quedas dentro. Yo creo que Díaz Ayuso detrás tiene un grupo, que son los que de verdad mandan en el PP, que les viene muy bien tener a Díaz Ayuso ahí. Pero mira, Josete, si Díaz Ayuso fuese lo que tú dices que es, creo que estarían haciendo un flaco favor al partido, siguiendo con Núñez Feijóo al frente, cuando tienen a una mujer con esa valía en Madrid. Quiero decir, si yo gobierno el PP y quiero que el gobierno del PP gane, y tengo a Díaz Ayuso que, para mal o para bien, despierta a las masas, y Núñez Feijóo no despierta ni a los caracoles, chico, fuera Núñez Feijóo y pon a Díaz Ayuso ya, porque tiene que hacer madre ya. A lo mejor eso a lo mejor con el tiempo ocurre. Hombre, ahí tienes la razón. España es machista y sí, les cuesta aceptar que quizás una mujer sea la mejor candidata, pero con el tiempo... Yo creo que es miedo. Si Núñez Feijóo no consigue la victoria en las próximas elecciones generales... Sacarán a otro. En el 27, sacarán a otro y ese otro será Isabel Díaz Ayuso. No. Tiempo al tiempo. Me juego, mira, aquí en público, me juego una cena donde quieras. Y vas a pagar, Josete. Yo pago. Vas a pagar. Díaz Ayuso no va a llegar nunca a ser presidenta del PP, jamás, nunca.
Porque, entre otras cosas, porque no tiene el poder que tú crees que tiene. No. No sé. Yo creo que en el PP manda José María Aznar. Vamos a hacer... Hombre, José María Aznar es el que manda. Eso está, vamos, ¿vale? Descarado. Y... Eso está clarísimo. Pero su hija predilecta, para mí, bajo mi punto de vista, siempre estoy hablando de mi punto de vista, es Díaz Ayuso. Sí, pero como la niña tonta, no... Bueno, no. Esa de tonta tiene lo mismo que yo de primo de la NBA. Ni tú tampoco. Díaz Ayuso, no la veo yo muy lista, no. ¿No? No. Tonta no es, Díaz Ayuso hace mucho tiempo, en declaraciones que hizo sobre aquellos más muertos que ETA, como dijo el otro día Nacho Duato, que tiene toda la puñetera razón, cuando habló ella de esos muertos, plantó su tumba. O sea, Díaz Ayuso es la que quema la figura. O sea, un político, para llegar a ser presidente del gobierno, tiene que tener un perfil sin quemar. Esta ya ha quemado hace 60 años el perfil que tiene. Ahora, que en Madrid funciona, claro, y no la quitarán, evidentemente. Pero yo creo que para España no. Mira, tiene algo que no tiene Núñez. Joder, muchas cosas. Espera, un momento. Tiene carisma. Sí. Cosa que Núñez Feijóo... No tiene. Carisma para mí no, pero a ver, para mucha gente, yo creo que no solo en Madrid, sino en otros lugares de España, evidentemente tenemos claro que en Euskadi, en Cataluña, es demasiado querida, pero en otros lugares de España sí que tiene carisma. Pienso yo, pero mira, vamos a hacer una cosa, Iñaki. Que la audiencia participe. Bien. Y que nos pongan en comentarios qué opinan de esto. Ten cuidado, que no van a participar los que tú quieras. No, hombre, ya, sé que compremos el riesgo de que no participen los que queremos nosotros. Pero bueno, mientras que lo hagan con respeto... A mí me gustaría saber, de verdad, la gente del PP, ¿cuántos apoyarían a Díaz Ayuso como presidenta y cuántos no? ¿Te sorprenderías? ¿De los votantes normal? Sí, claro. El votante normal ahora mismo te va a decir que Díaz Ayuso sin duda alguna. Es que si yo fuera votante del PP, hombre, cualquier cosa menos Núñez Feijóo. Pero escúchame, no solo los votantes, sino entre los militantes. Sí. El poder, pero es que aquí, José, aquí cuenta el poder. Aquí no vale los que vayan a votar. No, ya lo sé. Aquí el rollo de si va a ser o no candidata a presidenta es cuestión del poder. No es cuestión de la gente que va a votar. Yo creo que según cómo vayan las encuestas en los próximos tiempos, las elecciones generales en el 27, Núñez Feijóo tiene una oportunidad. Solo va a tener una, Solo una. ¿Otra más? Quiere decir, en candidatura a la presidencia del gobierno. No va a tener más, aparte de esta. Yo lo veo muy difícil. Y ya son muchas, porque ya falló la otra. Joder, yo lo veo muy difícil que Pedro Sánchez continúe. Lo veo francamente. Mira, yo también. Ayer estuve escuchando a Iñaki Gabilondo en una entrevista en la SER y por primera vez vi que empieza a pensar como yo. Y dijo que por primera vez en toda su vida empezaba a sentirse pesimista porque no veía nada que le diera esperanza en el futuro. Y dije, pues si ya Iñaki Gabilondo también empieza a pensar así, mal vamos. A ver, yo que soy optimista por naturaleza, a mí me pasa algo parecido. Claro. O sea, el futuro no es muy halagüeño, porque no solo a nivel internacional, sino a nivel de nuestro país, el futuro no pinta muy bonito, porque vemos un auge de la derecha, de la ultraderecha, una derecha que no es derecha estándar europea, no, una derecha que además viene alimentadita, ya viene con ganas. La ultraderecha, sí, viene con ganas. Exacto, aparte necesita la ultraderecha, si no lo va a gobernar. Tenemos en Cataluña, yo hablo de Cataluña, un panorama donde Junts per Cataluña baja mucho según la encuesta, esta de la cual te hablaba antes, pero sube mucho la herencia catalana, y para gobernar los de Puigdemont en Cataluña necesitan a la ultraderecha, porque igual que le guiña el ojo
el PP a Vox, aquí en Cataluña, Junts le guiña el ojo a Alianza Catalana, y Alianza Catalana también un discurso tan peligroso como el de el Vox. Es que fuera de Cataluña no conocéis el discurso de Obligado y de Alianza Catalana. Hablar de una Cataluña, mira, en la Diada Nacional de Cataluña, esto lo hablé no hace mucho yo, habla de una Cataluña más catalana. ¿Eso qué significa? Una Cataluña donde solo los Ferrer, Mas, Pujol, no hablo de los líderes políticos, hablo de gente que se apellida Solé. Sí, te entiendo. Los 8 apellidos catalanes. Exacto. O los catalanes que se llaman García, Herrera, Fernández o Mohamed o como sea. Eso ya no tienen cabida. Yo quiero una Cataluña diversa y plural, como quiero una España diversa y plural. Una Europa diversa y plural. Me gusta la pluralidad, me gusta la diversidad. Siendo consciente que no podemos absorber toda la inmigración. Eso es obvio. Pero no vayamos contra el inmigrante, vayamos contra las mafias que trafican con seres humanos. Sí, totalmente, totalmente cierto. Y yo, fíjate, estaba pensando, tú no te has preguntado, porque aquí da la idea, yo estoy seguro que si cuando escuchen la gente de mi casa el podcast van a flipar, porque tú me escuchas a mí aquí y yo parezco o de Podemos, o de Sumar, o del PSOE de la ala dura. Y yo soy muy, ¿cómo te diría yo? Muy abierto en cuanto a ideas políticas. Yo he votado a casi todos los partidos, en las distintas votaciones que yo he podido votar. Pero a ti, o sea, tú como votante, ¿vale? ¿Nunca te has preguntado si hay alguien en el PP que piensa por qué nadie, o sea, el PSOE puede llegar a acuerdos hasta con el diablo, ¿vale? Y consigue crear un gobierno que me da igual que sea de Frankenstein o de no sé, o de Penélope, me da lo mismo. Él consigue llegar a acuerdos con mucha gente. Y en cambio, el Partido Popular, que según ellos son los del centro derecha, estos dicen que son de centro derecha, no pueden llegar a un acuerdo con nadie que no sea la ultraderecha. No les da que pensar. O sea, cuando tú ves que todos los demás se pueden aliar, que son gente de su padre y de su madre, que no tienen nada que ver unos con otros, ni siquiera en ideología política, o sea, no tienen nada que ver, pero se juntan, son capaces de llegar a un acuerdo para montar un gobierno. Y tú, que hombre, coño, quiero pensar que si estás en ese partido piensas que las mejores ideas son las tuyas. Resulta que tú no consigues, claro, no consigues que venga contigo ni el bedel de la puerta. Pues yo no sé si alguien en el PP, que es la pregunta que me hacías, se hace esta pregunta, pero se la debiera de hacer. Porque si tú ves que el partido antagónico a ti, o el partido que rivaliza contigo para llegar a Moncloa, consigue pactar con partidos tan diversos como el BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya, PNV, la minoría aragonesista en algún momento, Coalición Canaria, algo ocurre y tú solo eres capaz con la ultraderecha o a lo sumo con Coalición Canaria, que Coalición Canaria lo mismo te pacta con el PSOE que con el PP. Pues algo ocurre, algo que está pasando, algo no llegas. Por lo tanto, claro, te lo deberás de pensar. Que ya no es que digas las tendencias, no, es que no es cuestión de tendencias. El PNV es un partido de derechas. Mira en Cataluña cuántos hay partidos de derechas, porque ya no hablemos de la izquierda. Oye, y no se alían con el PP. No, ¿por qué? Junts per Catalunya es derecha. Claro.
por ejemplo. Claro. O liberal, como tú le Sí, quieras sí, llamar. pero de derechas, déjate de derecha. Porque el PNV Es- también es- parece que son de izquierdas, pero sí. No, pero si el PNV de izquierda, yo Eso soy es. Leo Messi con calma. Pues ya está, pues a marcar. O sea, a ver si me entiendes. Pero es que yo cuando veo que, joder, que aquí tenemos un pastel y hay 12 ingredientes y yo solo puedo juntarme con uno y hay 9 ingredientes que se van para otro lado y no vienen conmigo, pero van con el otro, es que quizás estoy haciendo algo mal. Es que quizás me estoy equivocando en algo. Seguro que estás haciendo algo mal, seguro que estás haciendo algo mal. Por eso te digo que si no hay alguien que se lo pregunte en el PP, el por qué no son capaces de llegar a acuerdos, ya no solo a nivel general español, sino en comunidades autónomas, ayuntamientos y consejos comerciales y diputaciones provinciales, se lo tendrían que preguntar. Porque si tú te das cuenta, en todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP, es de la mano de Vox, en la Junta de Andalucía, en la Junta de Castilla-La Mancha, en la Junta de Castilla-León, en todas y cada una, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en ¿Y todos lados. cómo es posible que estén todo el rato echando en cara a Pedro Sánchez que está con los terroristas, mientras ellos, hasta para gobernar en la presidencia de su portal, se tienen que juntar con Vox? Con Vox, que quiero recobrar a la gente que hace apología del franquismo, Claro. que fue un régimen totalitario, dictatorial, que mató a miles de personas, que fusiló, que hizo juicios sumarísimos. Ojo, que ETA fue una banda terrorista y que mató a 1000 personas, sí, pero quiero recobrar que hoy por hoy nadie de los grupos con los cuales pactaba el PSOE para gobernar hacen apología de ETA. Ni tan siquiera EH Bildu. Ni tan siquiera. En cambio, Vox sí que sigue haciendo apología del franquismo. Sí, sí. Cosa que si Es eso... más, equipara a un gobierno democráticamente elegido como es el gobierno de Pedro Sánchez con una dictadura franquista, diciendo que el peor gobierno en 80 años de la historia de España O sea, es el de Pedro Sánchez. claro, que te quiero decir que si eso mismo lo dijera Bildu, y mira que no son santo de mi devoción, Tampoco la mía. pero si lo dijera Bildu, lo ilegalizarían. Sí, Claro. Exacto. De hecho, la ley de partidos que legalizaba a Herri Batasuna en aquella época, Claro. la hizo el gobierno de Aznar, Claro. que no mal recuerdo. Sí, claro. Por tanto, si hubiera un gobierno de la derecha, hoy en día con la ultraderecha, es más, ya lo avisan, van a ilegalizar a todos aquellos partidos de tendencias independentistas que pongan en riesgo la unidad de la sacrosanta España. Eso es, la unidad de España. Que no ha estado, La unidad de España. no ha estado unida en la Jamás. puñetera vida, está unida. Pero oye, la sacrosanta unión. Exacto. La Biblia, la Constitución es como la Biblia. Igual. Según ellos. Igual. Cuando les interesa. Sí, Ojo, porque cuando quieren la cambian en 2 minutos, ¿eh? Ahora, En vete 2 tú... minutos. Y esto vale también para el Partido Socialista, ¿eh? No, vamos a ver. Que yo no tengo cercanías con ideologías. Yo sí que soy votante, he sido votante y soy votante del Partido Socialista. Yo también he votado al Partido Yo sí, Socialista, pero yo lo mismo te voto al Partido Socialista que te voto al PNV, que te voto a Podemos, que te voto, no sé, a Bildu no, y al PP tampoco. Ahí no he votado nunca en ese lado. Pero quiero decir, no soy de un partido. Y Yo históricamente siempre en mi familia hemos votado al Partido hay Socialista. muchas partes del Partido Socialista que a mí no me gustan. No me gustan. A mí tampoco. Desde personas hasta tendencias. Pero, hombre, entre la ideología que ahora mismo tiene el PP, que ya está esperando a ver cuándo viene Vox para que le ayude, y la ideología que tiene el PSOE, digamos, por la parte de Pedro Sánchez, es que no hay color. O sea, esto es muy sencillo. O sea, a mí cuando un señor tiene los memoles, por no decir otra cosa, de decir que los discapacitados han venido a este mundo así por culpa de sus padres, yo desde ese día, a mí los de la pulserita, se acabó.
Se acabó. Bueno, ya antes, Sí, ¿no? sí, pero es que con eso se encumbraron. Sí, se encumbraron y eso da repugnancia. Ya está. Da repugnancia. Eso es lo más flagrante, lo más claro que lo que significa el capacitismo que tanto denunciamos del mundo de la discapacidad, de las personas con discapacidad. No vamos a admitir una barbaridad como esa. Y si está en nuestra como mano, esa muchas, como están muchas. Si está en nuestra mano poder evitar que esta gente llegue al poder, aunque no tenemos ningún poder nosotros, pero lo que esté en nuestra pequeño granito de arena lo vamos a hacer. Exactamente. Al menos yo. Exactamente. Al menos yo. Mira, antes de despedirnos, yo ya iba ya. me hablabas antes de Felipe González. Sí, uy, madre. Ten cuidado que me caliento. Pero, ¿y José Bono? Es que... Sí, pero mira. Está. Pero es que... O Alfonso Guerra. Sí, claro, es que es lo mismo. Es que vamos al mismo sitio. O José Barrio Nuevo. Joder, es que... Ostras. O Rafael Vera. José, para que vas de lo bueno a lo mejor. Vas de lo bueno a lo mejor. Como te digo, o sea, es que... Claro. O en su momento, aunque sí, no me cae tan mal, Susana Díaz. Las que hizo para que Pedro Sánchez a mí esa no llegara a la Secretaría General. A mí esa no es que me caiga mal. Esa, al igual que Felipe González, está pagada por quien está pagada. Punto, no digo más. Ya, vale. No digo más. No es que me caiga mal, es lo siguiente. Bueno, oye, de aquí 2 meses otra vez aquí, ¿no? Bueno, en aquel momento, sí, en mi casa. Si no nos han, si no te han cerrado el canal todavía, pues sí. No, esperemos que no, ya que no. Esperemos que, de momento, el podcasting independiente es uno de los pocos espacios libres. Por ahora. Por ahora. Ya veremos, a ver por cuánto tiempo. Uh-huh. Pues lo dicho, sí, yo acepto. Allí estaré, ya veremos de qué hablamos. En este tiempo, la actualidad o cambiará mucho o seguiremos en el mismo punto. Ahí no hay... No lo sé. Pero no siempre vamos a hablar de actualidad, no siempre. Hombre, claro, no. Es lo que surja. Les anuncio a los oyentes de Pestañas al Alma, en voz bajita, que Iñaki tiene una cita muy pronto, porque va a caer algo nuevo y espectacular en sus manos. Sí, bueno, ya veremos. Vamos a dejarlo ahí quieto, y que surja por donde tenga que surgir. Pero esto es para que vaya bajar. Ay, tú ya vas ya acá. Es que eso es marketing, tío, no lo mío, eso es marketing. Bueno, Josete, pues nada, un placer que hayas estado aquí, teniendo esta charla conmigo. La verdad es que, además del placer, es un lujo contar con alguien que piensa por sí mismo, que ya es mucho decir. Y nada, te dejo que te despidas, que les digas a todo el mundo dónde te pueden encontrar. Y nada, y yo me despido también de la gente, decirles que dentro de poquito tiempo estaremos otra vez con otro episodio contando alguna otra historia que no tendrá nada que ver. Un placer y adelante, Josete, el micro es tuyo. Pues nada, a mí me podéis encontrar, salvo en mi casa porque no voy a dar la dirección, en el podcast del Rincón de Josete, en la Manzanita Accesible Podcast, aquí cuando nos encontremos bimensualmente, Iñaki y yo, ya sea aquí en el Pestañas del Alma o en el Rincón de Josete, podcast, y para aquellos que seáis de Cataluña o los territoris de parla catalana, també podeu trobar a Parlant en veu alta. También me podéis encontrar en Parlant en veu alta. Que se me olvidaba. Y si que sois del Barça, me podéis encontrar, del Barça o cualquier otro equipo, pero sobre todo los seguidores del Barça, en Tot Fútbol con mis compañeros, a los cuales envío un afectuoso saludo. Esteban, Minchu, Juan P. y Pablo, Mr. Bratos, Miguel. Y a los de la Manzanita Accesible Podcast, permíteme que también les envíe un saludo a gran Javi y a gran Lucas. Hombre, yo soy oyente, asiduo, no, yo siempre estoy el primero en la puerta en la Manzanita Accesible. Muy buen podcast. Pues muchísimas gracias por ello en nombre de mis compañeros. Pues nada, lo dicho, nos despedimos. Agur, muchas gracias y hasta pronto. Adiós, chao.